intención es, como Yalina dijo, compartir un momento agradable y también algo acerca de todo lo que tiene que ver con fragmentos de una poeta. Entonces, bueno, atendiendo a lo que me preguntas, ¿quién es Ingrid? Ingrid es una mujer, bueno, soñadora, emprendedora, amante de la vida, de la naturaleza. Pues digamos que es una persona que está muy interesada en generar vida, o sea, en poder ayudar a las demás personas a que también, así como yo he vivido un proceso, porque todo esto ha sido un proceso, digamos que el hecho de estar hoy aquí presentando un libro, reunida con ustedes, haciendo una transmisión, no fue de la noche a la mañana, ¿sí? Entonces ha sido todo un proceso y me he podido dar cuenta que durante todo este tiempo en el que he estado realizando esto, desde que decidí emprender este proyecto y otros que han estado alrededor de este, hay muchas personas que, como yo, también guardan muchos anhelos en su corazón y que muchas veces por diferentes circunstancias, a veces por miedo, a veces porque parece que no encontramos la forma, porque quizás no hay los recursos, pues por diversas cosas nos quedamos con todo eso ahí reprimido y no avanzamos o no decidimos empezar. Entonces, digamos que desde que yo empecé todo esto, he tenido esa inquietud por llevar el mensaje a todas las personas, a todos los que lo deseen escuchar, y que también como yo puedan entender que hay algo más allá de lo que nosotros vemos día a día, ¿sí? Entonces, es ese deseo de servicio también, eso es un poco de mí. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, ¿Qué profesión eres? Porque eres ingeniero industrial, que, sí. no, que uno dice no tiene nada que ver con las letras, pero como un ingeniero industrial terminó escribiendo un libro de poemas. Sí, de hecho hay personas que cuando han visto el libro me dicen, ay, estudiaste lengua castellana, y yo no, estudiaste música, y yo no, soy ingeniera industrial, soy especialista en seguridad y salud en el trabajo, y bueno, ¿qué les puedo decir? Yo he tenido esto desde niña, o sea, digamos que le doy gracias a Dios porque en realidad la honra es para Él, de que me regaló este lindo talento desde muy niña, pero pues no lo había, siempre lo tomaba como para mí, no había decidido nunca ni siquiera exteriorizarlo. Muy pocas personas, incluso personas cercanas a mí, no sabían que yo escribía. O sea, no tenían ni idea de que yo escribía en mis momentos, en mis ratos, escribía poemas. Y bueno, no sé qué les puedo decir yo. Siento que soy una persona diversa, en realidad, y poco a poco me he ido descubriendo, porque en un principio ni yo misma de pronto había logrado identificar eso en mí, pero en realidad es algo, sí, de pronto no común, pero así como me gustan las matemáticas, me gusta el arte, o sea, me gusta la música, me gusta dibujar, de hecho también desde muy niña dibujaba, siempre he tenido la inquietud por cantar, bueno, todo lo que es con arte siempre me ha llamado mucho la atención, pero aún así he tenido también un gusto especial por lo que es la ciencia, ¿sí? Y digamos que ya exploré parte de esa faceta mía y de hecho, bueno, ya tuve cuántos años desarrollando mi carrera. Yo me gradué en el 2014, ya tengo un poco más de 10 años de estar ejerciendo la ingeniería industrial, de estar ejerciendo también la seguridad industrial, ¿sí? La salud ocupacional. Y bueno, digamos que yo siento que toda persona tiene un artista dentro de sí. Y lo que les decía ahorita, de pronto empezamos con todo digamos como con ese proceso que nosotros consideramos que debe ser, ¿cierto? Estudiamos el colegio, escogemos una carrera, nos graduamos y empezamos a trabajar y ese es como el ciclo que nosotros le hemos puesto a la vida. Entonces yo decidí en este punto de romper ese ciclo y eso es lo que está sucediendo y de pronto por eso muchas personas me han preguntado, pero ¿cómo una ingeniera industrial termina escribiendo poesía? Pero es que no es que la ingeniera industrial después se hizo poeta. Es que siempre ha sido Es que poeta. siempre había sido poeta y
en el camino se encontró con la ingeniería industrial y se fue por esa ramita, pero siento que estoy como regresando otra vez Regresando a lo que ese sientes. camino. ¿Recuerdas cuál fue el poema que escribí? No recuerdo. No recuerdo porque, como les digo, escribía desde niña. ¿Y qué pasaba cuando yo escribía? Yo lo hacía para desahogarme. O sea, en realidad, jamás. Yo, de hecho, en estos días Como colocaba los diarios que uno tenía, Gustavo, querido diario. algo así, algo así. Yo, de hecho, en estos días coloqué un post en mi Instagram que decía, si a mí alguien del futuro me hubiese visitado y me hubiese dicho que yo iba a escribir un libro, que iba a estar promocionando unos poemas, en fin, o sea, yo jamás se lo hubiese creído, lo hubiese dicho, estás loco. Pero fíjense que no, o sea, yo escribía a veces en cualquier papelito, en cualquier libretica. Uno solía tener en el colegio un cuaderno donde hacía, bueno, yo los tenía, no sé si todos, pero yo tenía el cuaderno cada año, tenía un cuaderno donde yo escribía cositas, hacía frasecitas, hacía dibujitos y que el cuaderno se lo firmaban los compañeros y todo eso. Y así fui perdiendo muchos de esos poemas. Entonces, decirte que la primera vez que escribí un poema, no, o sea, sé que era niña, sé que era muy niña y de hecho cuando a uno lo colocaban en las clases de lengua castellana a escribir algo, ojalá yo hubiese en ese momento visionado esto y hubiese podido rescatar muchas cosas, porque en ese momento me gustaba hasta escribir cuentos y cosas así de fantasiosas, pero bueno, aquí estamos y en realidad digamos que todo hace parte del proceso. Bueno, ya hablando un poco sobre el proceso creativo que vives, no solamente con tu libro, sino con todos los que vendrán, en el nombre de Dios, ¿qué te impulsa a escribir poesía y por qué poesía y no una novela o por qué no sé, un ensayo, otro tipo de literatura, sino específicamente poesía? Bueno, digamos, primero que todo, ¿qué me inspira a mí? La naturaleza, o sea, el diario vivir, no solo la naturaleza en sí, sino todo lo que compone en realidad nuestro planeta y nuestro entorno. O sea, los que de pronto han tenido la oportunidad de leer el libro, en el poemario van a encontrar algunos que son dedicados a la mamá, otros que son dedicados a la luna, otros al amor, otros al desamor, otros a la esperanza, otros al dolor, otros a la tristeza. Entonces, en realidad, a mí lo que me ha inspirado son las situaciones diarias que nosotros vamos viviendo. Y de pronto, ¿por qué poemas? Porque siento que o siempre he tenido como esa necesidad de embellecer, ¿sí? Incluso hasta lo que parezca más feo. He tenido siempre como esa intención de embellecer el entorno. Y la poesía me ha brindado eso. O sea, el hecho de que tú estés en un momento triste y estés llorando por cualquier cosa, no sé, se murió tu perrito, te dejó el novio, yo qué sé, y tú empezar a escribir, ay, amado, ya que te fuiste y me dejaste aquí en esta cuna vacía, no sé, cosas así, me parece que es una forma de darle vida a los momentos incluso más tristes y a los momentos felices también. Entonces, por eso mi fascinación por los poemas. Y mira, fíjate que me da mucha risa porque a veces empiezo a escribir, de hecho, hace como 2 semanas colocaba una fotico en Instagram y empecé a escribir como pues normal, el copy normal, y cuando vine a ver yo lo leí y yo dije, esto parece un poema. Entonces, o sea, es algo también como innato, en realidad. Y eso no quiere decir que no me guste otro tipo de escritura, también me gusta, solo que esta me nace mucho más natural. Sí, es mucho más natural, porque fíjense que yo había empezado, cuando yo tuve la intención, voy a escribir un libro, empecé a escribirlo, se llama Despeinada, y lo dejé empezado. Lo dejé empezado porque, o sea, no es fácil escribir un libro, o sea, hilar la historia, todo, es un poco más demorado, más complejo y es cuestión de sentarse. Y me gusta. De hecho, en estos días lo encontré y yo dije, lo voy a terminar, en algún momento debo terminarlo. Pero la poesía me nace, o sea, me fluye, no tengo que no tengo que sentarme a pensar tanto, sino que... ¿Y tienes algún ritual o momento particular para empezar a escribir? No, en realidad no. No, o sea, sencillamente en algún momento me puede inspirar algo. Yo puedo ir en el carro
y vi el cielo y me pareció que hoy el cielo se veía bonito y escribo un poema y así, o sea, a veces, incluso a veces estoy en el baño, me estoy bañando y como que pienso en algo y me voy y allí lo escribo, o sea, lo escribo, no, allí lo pienso, sí, y a veces digo, ay, ojalá no se me olvide, ojalá no se me olvide de aquí a que salga, y a veces se me olvida, y a veces yo digo, bueno, a veces lo disfruto, como si fuese simplemente para mí, pero no tengo un ritual ni nada, pues obviamente hay momentos en los que de pronto me encuentro más conmigo misma, ya cuando quizás estoy en el silencio, en mi habitación, y que a veces empiezo a pensar, allí también pues me fluye de una manera más tranquila, pero en realidad en cualquier momento para mí pueden hacer un poema, o sea, no hay una hora específica, no hay un lugar específico, simplemente lo que necesito es tener una inspiración. Bueno, y ya yéndonos un poquito más al libro, a Fragmentos de una poeta, ¿cómo nació el libro? O sea, ¿desde un principio lo pensaste, voy a escribir un libro con estos poemas, o recopilaste los poemas que ya tenías y dijiste, estos son los que van y voy a armar un libro con estos poemas? ¿O cómo fue? Los recopilé. Yo en algún momento, cuando me nació la intención de escribir un libro, bueno, como les dije, empecé ese libro, después lo dejé quieto y un día dije, pero pues yo me estoy complicando demasiado, yo quiero escribir un libro y yo quizás pueda tener material con mis poemas. Y me fui a buscar las libretas que había alcanzado a guardar y a veces algunas, porque es que soy de las personas que casi no me gusta tener cosas viejas, entonces a veces voto, y que en algún momento lo que hice fue arrancar las hojas donde tenía los poemas escritos y los guardé. Pero ya hay que digitalizar las cosas, no, sí, ya todo es, la libreta ya. Ya, total, pero fíjate que me fluye más cuando lo escribo a mano. Me gusta, ya que después lo transcriba es diferente, pero me encanta escribir a mano. Y bueno, hice ese proceso de transcribirlos y los tenía ahí, estaban guardados. Y bueno, me decido a organizar el libro a finales de 2024. O sea, en realidad esto está súper reciente, o sea, no es, la iniciativa no es que venga de hace mucho tiempo, yo los tenía allí guardaditos y cuando tenía el espacio los leía. De hecho, era muy celosa, o sea, me daba mucho miedo y los tenía guardados, yo misma en mi computador los tenía guardados con un archivo con clave. Y yo no sé, o sea, yo sentía que a mí en algún momento alguien se iba a robar los poemas, yo no sé. Los tenía guardados en un archivo con clave en mi computador. Y me daba pena también que los leyera. Cuidando la propiedad intelectual. Sí, entonces yo empiezo nuevamente con la intención en 2024. Empecé a preguntarle a varias personas. De hecho, yo creo que a ti te pregunté. Yo le dije, Lina, yo quisiera escribir un libro, tengo unos poemas ahí. Pero todavía aún así no me sentía segura. O sea, mis poemas muy pocas personas los habían conocido, muy pocas en realidad. Y a finales de 2024 llegó un compañero de trabajo que es licenciado en español y yo le pasé el libro. Yo le dije, quiero que los mires, que los leas y me digas sí, ¿qué te parece? Y bueno, los leyó y me dijo, profe, yo no soy romántico, yo no soy de ese tipo de literatura, pero los leí y me gustaron. Hágale que son buenos y no tenga miedo, hágale. O sea, y eso me impulsó. O sea, me fui como quitando esos miedos porque en realidad... Síndrome del impostor. Sí, uno se llena de miedo. Y más aún entonces me refuerza esto porque, bueno, en ese proceso de organizar el libro empecé como a tocar puertas y yo mandé el libro a una editorial de España y cuando ellos me regresan las apreciaciones del libro, yo me quedé sorprendida. Y bueno, también algo que yo rescato mucho ahí es el hecho de quitarme ese miedo. O sea, en ese momento, después de yo tener el libro guardado con un celo, con claves y todo, se lo empecé a soltar a las personas y alguien, recuerdo que una amiga muy cercana un día me dijo, porque yo, o sea, con las ganas de publicar el libro pensé hasta colocarlo en una plataforma de Hotmart, que o sea, que es algo muy informal y todo, y yo le decía, pero me da miedo que alguien se lo robe, y ella me dijo, Ingrid, pero
que se lo roben, o sea, que se los quiera robar, que se lo roben. Al fin y al cabo, el talento lo tienes tú. Y si se roban un poema, tú haces 2. Y si se roban 2, tú haces 3. Y yo quedé como que, bueno, hay algo de razón en eso. O sea, Ay, no estoy de acuerdo con ella. Pero, o sea, no es literal igual. Pero, o sea, es que a la hora de la verdad uno se llena de mucho, o sea, de muchas barreras y de muchos miedos, que es lo que le impide a uno dar el paso. O sea, Pero sí, bueno, sí, por eso está el tema del ICBN, por eso uno protege los libros y protege su escritura con ese tipo de cosas, porque es precisamente para eso, para que ya tu libro quede sellado y que no haya la posibilidad de que otra persona se robe lo que tú escribiste. así es, totalmente. Igual ya hoy día ahí es mucho más fácil. Pero fíjate que todas esas palabras, aunque parecían atrevidas, a mí me sirvieron mucho. Pues si no hubiese sido así, yo todavía estuviera con el libro con clave guardado en el computador y no me hubiese atrevido a mostrárselo a nadie por miedo de que alguien se los iba a robar. Y fíjate todo lo bonito que pasó. O sea, me contestaron de la editorial y me mandan un escrito que yo me sorprendí. O sea, yo dije, o sea, yo lloré ese día porque yo jamás, nunca los había visto con los ojos que lo vieron ellos y unas personas que conocen del tema. Y bueno, eso yo dije ya, o sea, ya voy a dejar el miedo, voy a avanzar. Y empecé a pedir a Dios, porque en realidad coloqué todo en manos de Él y yo, Señor, yo no sé por dónde empezar. O sea, yo nunca he sido escritora, yo simplemente he sido lectora, yo ni siquiera leo poemas porque lo confieso, o sea, yo soy lectora de otro tipo de lectura, pero si ustedes dentro de los libros que yo tengo en mi casa me encuentran un libro de poemas, les miento. Tengo uno que le compré a un señor una vez porque estaba lanzando el libro y yo dije, hay que apoyar, y le compré el libro. Pero ya, y yo dije, Dios mío, no sé por dónde empezar. Partiendo del diseño, de la impresión, partiendo de todo, o sea, del registro. Y bueno, empecé a indagar, y las cosas se fueron dando. O sea, en realidad todo fue llegando. Conocí a Diana, que por aquí está. Ella fue una persona que estuvo detrás de mí en todo este proceso, no solo con el tema creativo, sino también como con ese apoyo emocional, ¿sí? En esos momentos de miedo, en esos momentos cuando uno se turba, esa vocecita que está detrás de uno también como diciéndole, nos vamos, que sí se puede, aparte de que yo, o sea, a mí las ideas mías vuelan, o sea, así como escribo los poemas, yo a veces tengo que también controlarlo porque, o sea, ustedes me dicen a mí aquí, no sé, vamos a hacer un taller de cualquier cosa y yo, bueno, vamos a hacer esto, lo otro, y yo a veces tengo que decir, calma. Aterrizar. Sí, o sea, yo, cálmate, vamos con calma. Entonces, conocí a Diana, le pasé el libro, ella también es diseñadora, yo no sé si, yo creo que ella nunca había diseñado un libro, pero también de esas personas que dicen, vamos. Hicimos el diseño, cuando ella me pasa el diseño, yo vi el libro y yo me enamoré, o sea, yo dije, definitivamente, esto va y de hecho preparamos o digamos que colocamos fecha de lanzamiento incluso antes de tener el libro. Y yo pienso que aunque pareció atrevido, eso nos ayudó, porque nos retamos, o sea, nos colocamos esa meta y eso nos retamos a que todo tenía que estar para esa fecha. Y bueno, así nació Fragmentos de una poeta, así digamos que fue todo el proceso creativo. Digamos que aunque es un libro que tiene muchos años, porque el primer poema que se encuentran aquí en el libro es del año 2007 y el último es de 2020, o sea, son 13 años de historia que tiene el libro. A pesar de que tiene tanto tiempo, no fue planeado durante tanto tiempo, sí, en realidad las cosas se dieron, digamos, en 3 meses. O sea que podríamos decir que el nombre de Fragmentos viene de ahí, de que han sido como diferentes fragmentos o partes de tu vida recogidas en ese libro. Así es, sí, porque en realidad, y eso es lo que hace especial el libro, para mí, ¿no? Porque es mi vida. O sea, usted no va a encontrar un poema de que alguien me dijo, ay, mira, escribe un poema para un libro para ver si a la gente le gusta. No, o sea, en realidad era algo que yo escribía que me nacía del corazón y es todo lo que yo sentía en esos momentos. O sea, no fue de pronto pensando en escribir un libro, sino simplemente canalizando emociones mías.
algunas emociones tristes y algunas emociones muy felices, ¿sí? Pero por ese fragmento, porque en realidad es un fragmento de mí. Y por toda esta historia, ¿no? Digamos que esa palabra fragmento fue como, cayó como anillo al dedo para todo, porque además de todo, o sea, yo hubiese querido que en este libro hubiesen habido más poemas de los que logré recopilar, pero como no estaban todos, entonces también digamos que allí va la palabra fragmento. ¿Sí? Recopila todo, o sea, primero que todo en lo que me inspiré, que es todo lo que es parte de mi vida, de mis experiencias, y además de eso, porque fue en realidad lo que logré rescatar de todos estos años. Y bueno, de ahí parte el nombre. Bueno, y me decías que hay emociones, tus tristezas, tus alegrías y todo esto plasmado ahí. Podríamos decir que hay una forma de que haya temas que atraviesen el libro que de pronto no se vean explícitamente en el poema o en las letras que están ahí. Yo pienso que no, o sea, es fácil leer un poema y saber de pronto a qué se refiere. Por eso pienso que es muy fácil que también las demás personas conecten con cada uno de ellos, porque son situaciones que nos pueden pasar a todos. O sea, yo creo que todos hemos pasado por desamores, todos hemos pasado por momentos de tristeza, por momentos de soledad, por momentos de querer salir corriendo y huyendo del mundo. Y eso hace que los lectores puedan conectar en realidad con el libro, porque es algo muy real. ¿Sí? Entonces pienso que al leer cualquiera de los poemas es muy fácil decir, se refiere a sí, tal. estaba enamorada, o ay, no, estaba despechada, o quizás, ay, no, estaba triste o estaba feliz. O sea, es fácil de pronto identificarlo. Claro está, que yo decidí también darle pues un poco un vuelco al libro porque, bueno, de pronto no les he contado, pero en estos últimos años yo he estado en un trabajo de proceso, en un proceso de crecimiento personal, ¿sí? Y tratando precisamente de cambiar mucha de nuestra mentalidad, que siempre de pronto nos acostumbramos como al dolor, al sufrimiento, ¿sí? Y yo dije, esto no va más, o sea, esto se tiene que acabar. Y he estado en ese proceso de crecimiento personal y hoy, a esta época, leí varios de mis poemas y yo dije, yo no quiero que la gente conecte con tristeza. O sea, yo no quiero que tú leas un poema y te sientas triste, no. Entonces, ¿qué hice? Porque tampoco quise cambiar el poema. Yo dije, o sea, ellos son así porque eso era lo que yo sentía en ese momento y así se quedan. Pero entonces, varios de ellos al final les agregué unas frases de reflexión. Entonces, como que de pronto, si el poema... Darle la vuelta un poco al... Y que las personas se den cuenta, o que el lector se dé cuenta, por eso o sea, el libro es una parte de mí, y que hay mucho más todavía por ver, ¿sí? Hay mucho más por conocer de pronto de Ingrid Villadiego, que es la autora, de que uno puede sobrepasar todas esas situaciones y no quedarse ahí. Sí, porque muchas veces nos acostumbramos, por ejemplo, a vivir en esa tristeza o a vivir en esa soledad, y pasa que la gente se queda ahí toda la vida. Entonces este libro también, y fue una de las cosas también que me impulsó, como a mostrarle a la gente, mira, o sea, eso es normal, no eres tú apenas, todas las personas lo vivimos, pero dependiendo de cómo lo tomes tú, podrás salir, podrás sobrepasar y podrás superar todas esas situaciones. Entonces, pues digamos que también es una forma de decirle al mundo, somos humanos, hay situaciones difíciles, todos las vivimos, pero así como yo pude con ellas y hoy día sacar algo bueno de todo eso y utilizarlo a mi favor, tú también lo puedes hacer. Bueno, te iba a preguntar cuánto hay de íntimo, de diario íntimo en este libro, y creo que ya nos has dicho que prácticamente todo, sí. todo lo que pasaste, todo lo que iba pasando por tu vida. Entonces quiero preguntarte, ¿qué te ha dicho la gente que más te ha sorprendido después de leer esos textos? Bueno, hay algo muy particular, y es que mi mejor amiga del colegio, bueno, ella sí sabía que escribía, pero yo creo que nunca le había mostrado un poema. Y ella fue de las primeras que compró el libro y creo que de las primeras que se lo leyó. Y como los poemas están fechados, que digamos, eso es como chévere, y para mí fue importante fecharlos también porque a mí me gustaba recordar que, bueno, eso
Hoy día lo tomé a mi favor, pero sé que en ese momento quizás no era tan sano. Entonces, si de pronto había un poema triste, yo colocaba la fecha para que cuando yo lo volviera a leer, acordarme. Aunque era que yo estaba triste. Exactamente. Es más, yo puedo leerles cualquiera de los poemas y me acuerdo exactamente de lo que estaba viviendo en ese día que lo escribí. Entonces, como los poemas están fechados, ella empezó a sacar cuentas. Y como que, esto no me lo contaste. ¿Y esto con quién fue? Y yo, ¿por qué no sabía esto? Lo reclamo. Sí, y como que, ay, estabas enamorada. Yo eso nunca lo supe. ¿Por qué? ¿De quién fue? ¿De quién era? Estábamos en el colegio, sí. Entonces, y bueno, digamos que muchas personas sí me han dicho como que chévere, o sea, ¿cómo lograste convertir en poema X o Y situación? Entonces, digamos que es como lo que más me han dicho las personas que lo han leído, así que en realidad está cargado de sentimientos. Es eso lo que veo que es como el común en las personas que lo han leído, que es un libro pues cargado de muchas emociones. Bueno, ¿crees que la poesía puede ser como una forma de sanación para quien lee y para quien escribe? Totalmente sí. En realidad es una forma de uno desahogarse, de canalizar emociones. O sea, está comprobado que nosotros cuando no canalizamos nuestras emociones empiezan a hacernos daño, no solo a nivel mental, sino también físico. ¿Sí? O sea, en nuestro estado físico se empieza a notar cuando nuestras emociones van quedando reprimidas mucho tiempo, y más si son emociones negativas. Y pienso que cualquier forma, o sea, la poesía es una herramienta divina, o sea, a mí me gusta, pero no es la única que hay. O sea, para mí en general el arte es una herramienta esencial y especial que nos ha regalado Dios a nosotras las personas para que podamos canalizar a través de esas herramientas. Y más cuando somos personas que nos cuesta hablar o que nos cuesta expresar o que nos cuesta decir lo que sentimos, lo que pensamos. A mí, por ejemplo, me costaba mucho, ya yo he mejorado muchísimo eso, pero yo antes era de las que me tragaba la rabia, me tragaba el amor, o sea, todo. Ya, yo era muy difícil de yo expresarle los sentimientos a las personas alrededor. Claro. Y esa era una forma que yo usaba. Entonces yo estaba, por lo menos el primer poema, yo estuve, a mí me gustó a alguien y nunca, se lo dije nunca, nadie sabe, yo creo que nadie lo va a saber quién era la persona. Y yo le escribí un poema. O sea, nunca se lo mandaste, pero se lo escribí. Pero le escribí un poema y ahí está, o sea, y canalicé esa emoción, canalicé ese sentimiento. Entonces, claro que sí, o sea, pienso que es una herramienta súper linda para que las personas puedan sanar, ¿sí? Tanto las personas que lo escriben como las personas que lo leen, porque es una forma de nosotros también dejar salir esos sentimientos, esas emociones. O sea, habrán personas que de pronto al leer lloren porque ha pasado. De hecho, tuvimos una actividad del día del lanzamiento del libro, tuvimos ese mismo día una actividad en el centro comercial nuestro que fue muy lindo. O sea, yo me quedé sorprendida porque como ahí era una actividad con mujeres y me sorprendió cómo nosotras nos guardamos tantas cosas, y allí hubo señoras que lloraron. O sea, estábamos leyendo los poemas y estábamos hablando de todo este tema, y en medio de la lectura hicimos una actividad muy bonita de que les dimos una hoja y ellas se escribieron una poesía a ellas mismas, y yo les decía, o sea, la poesía tampoco es que tú tienes que sentarte y a que rime esto con esto, o sea, no tiene que ser así tampoco, o sea, puede ser algo más natural, es simplemente hablarte, háblate bonito. Que nosotros a veces, las personas que aquí tienen hijos, o las personas que, no sé, tienen alguna mascota o que le hablan bonito al hermano, al amigo, al novio, a la novia, y se les hace súper fácil, pero a veces nosotros no nos hablamos bonito a nosotros. O sea, eso no sé por qué nos cuesta tanto. Y ese día hicimos esa actividad como que vamos a escribirnos una poesía y les dimos unas hojitas, y cuando empezaron a escribirse las poesías salieron unas cosas impresionantes, y cómo lloraban, o sea, cómo lloraban ellas al leer después lo que ellas mismas se habían escrito, y o sea, es algo súper lindo y de verdad que muy sanador. O sea, claro que es también lo importante es que sea constante, ¿sí? Porque de pronto a veces tenemos tantas cosas guardadas que en una sola poesía, pues digamos que no va a salir. Y obviamente pues que sea un proceso, o sea,
no va a ser solamente, tiene que ser acompañado de, obviamente, terapia, exacto. Es como un complemento a los procesos de sanación. Bueno, si pudieras dejarle un mensaje a la lectora o lector que abra fragmentos de una poeta por primera vez, ¿qué le dirías? Bueno, primero que todo, y es el mensaje que yo he querido llevar de la mano con el libro, aunque de pronto en el libro no está explícito como tal, y es que sigan adelante y que no paren de soñar. O sea, el libro para mí es un resultado o un fruto de atreverme. Entonces, digamos que es el mensaje que yo quiero llevarle a todas las personas, o sea, no solamente a las personas que tienen el libro, sino a todas. De que si ustedes tienen un sueño, lo lleven adelante, porque muchas veces tenemos sueños frustrados por miedo o por cualquier otra situación y nos perdemos de vivir cosas tan lindas. Yo les digo que desde que yo he estado en todo esto, mi vida ha cambiado tanto. O sea, hay una historia detrás de todo esto. Yo renuncié a mi trabajo. Yo el año pasado tenía 2 empleos. Renuncié a ambos. Yo tengo ya más de 6 meses que no recibo un ingreso fijo. Tengo varios compromisos económicos. O sea, son muchas cosas que cualquiera diría, está loca. Sí, porque a veces hasta yo me lo digo, pero después digo, no, o sea, cálmate, mira todo lo que ha pasado. Miren, yo no había vivido momentos tan especiales como los que yo he vivido desde que yo decidí emprender este proyecto. Entonces, es el mensaje en realidad que sigan adelante, que vuelvan a ustedes. No importa, no estoy diciéndole a la gente que hagan lo mismo que yo, que dejen todo, que fue lo que yo hice eso. Pero que lo hagan desde su perspectiva y eso que siempre han querido hacer. Exacto, que rescaten eso, o si están haciendo lo que les gusta, pues magnífico, no lo dejen. Sigan avanzando a pesar de cualquier situación, pero si no, y si sienten que tienen algún sueño frustrado, cualquier cosa, miren, y no importa lo que pueda parecer, o sea, a veces, no, yo quiero ser modelo, pero ay, no, o sea, qué pena. O sea, ¿qué va a decir la gente? ¿O qué? O yo no soy bonita, o yo soy flaca, yo soy gorda, o sea, no sé, a veces nos llenamos de tantos paradigmas y resulta que a la hora del té, los que lo disfrutamos somos nosotros. Y cuando creemos que las personas nos van a criticar, o sea, las personas en realidad las críticas que nos hacen son las mismas críticas que nosotros tenemos en la cabeza. Yo se los digo por experiencia propia. O sea, desde que yo decidí creer en mí, a mí la gente llega y me dice unas cosas que yo me quedo como que, sí, caramba, bueno, pero es eso, porque es lo que tú reflejas. Pero entonces nosotros también tenemos que atrevernos un poco más, ¿sí? Sin pensar de pronto en el que dirán, y también nos vamos a encontrar en el camino personas que no les va a parecer. O sea, yo tengo a alguien que a mí me dijo, Ingrid, ¿tú qué estás haciendo? ¿A dónde vas? Y yo, o sea, yo he sido sincera, ¿para dónde voy? Yo no sé, yo no sé, pero el camino se me ha ido abriendo y aquí vamos. O sea, en realidad es cuestión de avanzar, de seguir, y algo muy importante que yo rescato en todos los lugares o en cualquier conversación que yo tengo con respecto a esto, y es confiar en Dios también. O sea, yo soy muy creyente, no sé, de pronto habrán personas que no lo son tanto, pero yo hablo desde mi experiencia y a mí, cuando yo coloco todo en manos de Dios, aún sin yo saber por dónde voy a empezar, las cosas empiezan a llegar, a fluir. Pero entonces se necesita confianza en Dios y en uno. O sea, las dos son muy importantes porque a veces también Dios nos está abriendo los caminos y nosotros por estar con el miedo no nos atrevemos a dar el paso. Y digamos que esta ha sido la gran diferencia en esta historia de mi vida, que yo me he decidido a dar el paso, ¿sí? A pesar de que muchas veces, o sea, porque si yo me pongo a contar ahora después de todo esto y analizo, quizás Dios ya este camino me lo había mostrado hace mucho antes, pero a mí me daba miedo. Yo no creía, ni siquiera creía en los poemas, o sea, yo ni siquiera creía que un poema podía gustar, empezando desde ahí. Entonces miren que todo se ha ido dando
En estos días me reflexionaba en algo que me pareció como muy chistoso al tiempo, porque yo desde chiquita siempre soñaba como con hablarle a multitudes, como con ser artista, porque en realidad, o sea, hoy en ese momento me parecía loco y yo jamás fui capaz de decírselo a nadie y yo creo que en todo este tiempo todavía no lo había dicho, lo estoy diciendo hoy. O sea, yo siempre me imaginaba como en un escenario, quizás cantando, quizás bailando, y a la medida que el tiempo fue pasando ya me fue pareciendo imposible, o sea, yo como que, yo que aquí en Montería, o sea, no sé, uno empieza a llenarse de tantas cosas, ¿cierto? Y jamás me hubiese alcanzado a imaginar que eran esos poemitas que yo escribía en mis momentos de tristeza o en cualquier momento los que me iban a dar la oportunidad de hoy pararme enfrente de un público, hablarle a una cámara, estar en una radio que ahorita hace poco estuve, hacer un evento de lanzamiento, o sea, jamás lo imaginé y yo dije, o en estos días pensé yo, esto es arte, o sea, yo soñé en algún momento con ser artista y se están dando las cosas y más aún lo que he proyectado, lo que viene y yo estoy sorprendida, o sea, en realidad es una cosa de que en realidad los sueños se cumplen, pero hay que atreverse y creerle a Dios. Bueno, quiero que nos leas tu poema favorito del libro. Bueno, hay varios que me gustan, pero hay uno favorito que creo que ya lo he leído varias veces. Les iba a decir la página, pero no tiene el libro en la mano. Se llama Sueños de Poeta. Bueno, dice, pobre soñadora, de imaginación tu vida sueles llenar, solo con tus letras te logras desahogar, te vales de ellas para conectar lo ilógico con la realidad. Entras en un mundo de felicidad que en algún momento tienes que dejar. Cierras tus ojos para soñar, tienes cuantas historias para cantar. ¿Quién comprenderá la vida de un poeta? ¿Quién la viviría con la misma intensidad? ¿Quién ahogaría sus penas con letras y soñaría con la libertad? Tienes tu mundo distinto al de los demás y buscas lo abstracto en la realidad. Extraes hermosura de lo que puedes y no puedes tocar y usas el alma para mirar. Pobre soñadora, con lágrimas y risas tienes que andar. Lleno de ensueños tu tiempo libre está. Entregas tu alma sin poderte limitar y es tu amor más fuerte que un huracán. Si te dejaran ser como eres, si así como escribes pudieras hablar y te quitaras ese escudo con el que te obligan a andar, si nadie en el mundo te obligara a callar, llena sería tu vida de entera felicidad. Pero si en realidad ya no puedes continuar, de esta manera te puedes desahogar. Solo en este idioma tu alma puede hablar. Ay, un fuerte aplauso. Siempre que lo leo me da como... Bueno, yo me imagino que es para ti misma ese poema. Sí, es para mí misma, bastante, o sea, y es eso, yo siento que ese poema resume mi experiencia como poeta, o sea, es eso, yo entraba, era una forma de yo entrar en mi mundo y quizás de niña siento que vivía muchas situaciones fuertes que me hacían llorar y todo. Y era como entrar a un mundo paralelo, o sea, así lo veía yo como niña, como adolescente, era como entrar en otra puerta, en otra dimensión, y allí era yo, así como dice el libro, o sea, quizás me quitaba ese escudo, yo solía parecer una persona muy seria, como muy brava quizás, o sea, nadie podría imaginar que detrás de esa persona podría haber una persona tierna, una persona juguetona, una persona que es extrovertida, que le gustaba jugar, mamar gallo, como digo yo. Y no, o sea, no, yo no me mostraba así.
allí en ese mundo que yo sentía que yo misma creaba, allí era yo, allí era libre. Entonces sí, total, por eso amo tanto ese poema, porque es que resume todo este proceso con la poesía para mí. Bueno, muchas gracias Ingrid Bueno, por estar aquí, por haber venido y no sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta para ella. Bueno, no. Bueno, sí. acá hay 2 preguntas. Bueno, mira, buenas tardes para todos. Bueno, Buenas tardes. antes que nada, pues muy contenta de estar acá. Me parece muy curioso el hecho de que aquí en Montería pues exista este espacio, así que nada, nunca había venido acá. Bueno, bienvenida. Y bueno, me parece maravilloso. Y me encuentro con la sorpresa de este evento que me parece fantástico. Yo soy fan de precisamente en cuanto de la literatura, pero especialmente la poesía. Y pues mirando de pronto antecedentes, podemos ver que de pronto la poesía en este punto no está como tan valorada. Y de hecho, si nosotros miramos, bueno, anteriormente, en su mayoría no existían poetas. O sea, poetisas no. Todos eran hombres. Sí. Digamos que los escritores más representativos de la poesía universal son hombres. Actualmente hemos visto de que ese movimiento de poesía se ha venido revolucionando, pero le han dado un toque un tanto diferente. Ya vemos la poesía cantada. Y especialmente miren cómo cambia la historia. Ya no tenemos a los hombres, sino a las poetisas. Entonces, no sé si de pronto tienes algún referente actual y qué chévere que sea una mujer monteriana quien represente pues esta parte. No sé si de pronto tienes algún referente de algún poeta. Creo que dentro de tu discurso escuchaba el hecho de que de pronto nunca habías leído un libro de poesía, pero ya que estás de pronto ahora más inmersa en este mundo, no sé si de pronto te has interesado por algún estilo de algún escritor o de alguna escritora de este género. Sí, claro, de hecho, en algún momento cuando ya empecé todo esto y el día que hice el lanzamiento, yo ese día pensé en algo. Yo dije, ¿y si le colocáramos música a estos poemas? ¿Cómo sonaría? Pero yo, como siempre, yo dije, estás loca, ya estás inventando demasiado, apenas estás gateando, espera que camines. Y hace como 3 semanas encontré a una chica venezolana que se llama Laura Chimara. Esa es, efectivamente. Y yo quedé, wow, esto es como más o menos lo que yo me había imaginado. Y yo dije, me proyecté, yo dije, quiero eso. En algún momento quiero lograr eso, porque me parece genial. Y lo que yo les decía ahorita hace un momento, el tema de, ay, el tema del arte, o sea, de yo de pronto pararme en un escenario y visualizarme como haciendo un show, ¿no? Y cuando yo veo a ella lo que hace, yo dije, es posible, o sea, de pronto yo no soy cantante porque soy una cantante en muchos intentos fallidos, de hecho, y no sé si es por miedo en realidad, porque yo canto en la iglesia, allá es la única parte donde no me da miedo. Del resto, ahí afuera me da nervios, me da de todo. Pero esto no me da miedo, esto no me da nervios, pues sí los normales, pero me fluye. Y yo dije, bueno, quizás esto es una forma que a mí me está mostrando el mundo, Dios, no sé, de que es posible y de que quizás me puedo proyectar de esa forma, sí, porque de verdad que me encantó y yo no la estaba buscando. O sea, a mí me apareció recomendada en Instagram y yo dije, y ese día, justamente ese día, me sentía yo como, ay, como triste, como que, ay, ¿para dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Ya hice el lanzamiento del libro, porque pues también tuve 2 semanas que me quedé muy quieta, pasaron muchas cosas, mis papás se enfermaron, bueno, en fin. Y empecé como a sentirme otra vez bajita de ánimo y todo, y me sale esto, y yo dije, wow, o sea, no está tan lejos de la realidad lo que yo en algún momento pensé. Y unir tus 2 pasiones. Total, y en estos momentos ella se ha convertido para mí en un referente. Entonces sí, o sea, me gusta mucho lo que hace y espero, de hecho, en estos días le decía a Diana, yo no sé cómo vamos a hacer, pero me proyecto para antes de este año hacer, aunque sea algo pequeño,
aquí en Montería, de ese estilo. Sí, algo de Recital ese cantado. estilo, un recital Pero cantado. bueno, yo quiero también ahí como agregar algo y es que realmente Montería y Córdoba no es muy distante de la poesía. Y tenemos el ejemplo de Cereté, que tiene el Encuentro Internacional de mujeres poetas, y lo hacen cada año y desde hace muchos años. Entonces creo que aunque parezca que no, en Montería y en Córdoba la poesía tiene un lugar importante, solo que la gente o el común de pronto no lo visualiza o no lo tiene tan claro, pero sí hay espacios o sí hay como una atmósfera alrededor y que para la muestra un botón y es el encuentro de mujeres poetas, el encuentro internacional de mujeres poetas que se hace en Cereté todos los años. Sí, de pronto es que... Creo que es para octubre, agosto más o menos que hacen el encuentro. Bueno, yo no tenía ni idea de eso. Sí, de pronto es que le falta publicidad. O sea, es como la publicidad. O sea, de pronto tú proyectas a Córdoba como la ciudad ganadera, o sea, a nivel general, ¿cierto? La ciudad ganadera, el vallenato, el porro, no sé qué. Y de pronto, como es algo que se ha hecho, y de hecho es importante porque yo hace mucho rato lo he venido, pues, siguiendo y sé que hacen el encuentro de mujeres poetisas y todo en CRT, pero quizás lo ve el sector que está interesado, ya, de pronto es como brindarle un poco más de publicidad, pienso yo, o sea, de pronto de que se sepa, así como se le hace bombos y platillos, quizás a la feria ganadera, pues de pronto a eventos como Sí, este. lo que pasa es que de todas maneras el público no es la masa para el evento, entonces... Por eso les comentaba que de pronto la poesía no está tan valorada, no les están dando el valor que realmente tiene la poesía. Entonces es muy difícil de pronto llevar a un público masivo allá, porque la gente en su mayoría actualmente consume bares, discotecas, tomaderos. Y es algo que no va a cambiar por ahora y que la gente, o sea, el que no le gusta leer, al que no le gusta, entonces y bueno, y te lo digo siendo de una librería, y es muy difícil, y Montería es un público difícil para comprar libros, para consumir libros, para leer, pero ya tenemos clubes de lectura, la gente está respondiendo, nos reunimos una vez al mes, entonces sí se están dando los espacios, y bueno, qué bueno que podemos estar llegando o que poco a poco se está llegando a muchas más personas. Y la feria ganadera se van a seguir haciendo y los conciertos se van a seguir llenando. Esperemos que el club de lectura también se llene. Esperemos que algún día también dentro de la feria ganadera, y de hecho yo creo que ya se han empezado a abrir espacios, porque para este año una noticia. Creo que van a abrir como un espacio de literatura en la feria, pueblito, sí, en el pueblito cordobés de la feria. Entonces digamos que todo es un proceso, estamos cambiando. Yo pienso que, y también nos ha servido mucho que ya están llegando gobernantes un poco más jóvenes, que ya tienen una visión de pronto diferente, y nuestras generaciones también ya han ido evolucionando un poco en ese tema. Entonces, esperemos que sí, en realidad, madera hay. Yo sé que madera sí hay porque me he encontrado con muchas personas, y ahora que yo me he atrevido con esto, muchas personas me han dicho, ay Ingrid, yo también escribo, ay mira, o sea, solo que lo hacen quizás como estaba yo en el silencio, pero sí aquí hay artistas los que uno menos imagina, o sea, no solo que escriben, sino que pintan, que cantan, que tocan. Sí, ahorita, o sea, por ejemplo, cosas. ahorita dieron los resultados de la convocatoria de estímulos del municipio y mucha gente participó y son varios millones en diferentes proyectos enfocados a la literatura, a la creación literaria, a las artes plásticas, al teatro, o sea, se está generando un movimiento y se está dando más importancia a todos estos temas. Entonces creo que vamos por buen camino. Es difícil, todavía falta mucho, pero se está haciendo, que es lo importante. Así es. Ana tenía una pregunta allá atrás. Más que una pregunta es, bueno, sí, una pregunta. Como, digamos, es decirte lo valiente que has sido. Es la creación, eso por un lado. Y por otro lado, preguntarte también, ¿cuál fue el momento en el que tú dices, es mi momento, ya quiero empezar? Porque, bueno, sí he empezado todo, pero también uno tiene un momento de quiebre, y para mí como psicóloga, digamos que las crisis traen un momento de renacer. Entonces, digamos que ahí. Total. Me encantó esa pregunta porque
porque sí, de hecho hubo un quiebre grande, que a mí me dijo, o haces algo o haces algo. Sí, que fue en ese momento en el que yo decido renunciar a mis empleos. Yo decidí renunciar a mis empleos no porque ya estaba segura de que iba a empezar un libro y no sé qué. Yo decido renunciar a mis empleos porque estaba viviendo una situación muy compleja. De hecho, yo decía en estos días en unas historias que coloqué en Instagram que evito a veces hablar un poco del tema porque es susceptible, ¿no? Pero tampoco puedo callarlo porque es mi realidad y era lo que me estaba sucediendo en ese momento. Entonces, digamos que dentro de esos 2 empleos que yo tenía, había uno en el que estaba viviendo situaciones muy complejas, muy duras. O sea, en realidad, cuando yo les digo, era un ambiente laboral hostil y yo sentí que ya no podía más. O sea, tanto así que yo dije, que pase lo que tenga que pasar, pero me voy. O sea, me voy de aquí. Sí, ya no más. Y así fue, me fui. Yo todavía en ese momento ahí yo no sabía ¿Qué iba a pasar? Yo no sabía qué iba a hacer. El libro todavía no estaba por ahí, eso fue en septiembre. Yo cuando me decido hacer lo del libro, que empecé como tal, ya fue en febrero. Y yo en ese momento sí lo único que me visioné es porque, bueno, aparte de escritora emprendedora, que eso sí, eso me ha fascinado a mí toda la vida desde niña, entonces yo tengo también una cuenta digital de ropa deportiva, allí vendo ropa deportiva, se llama Neom, N-O-M, también me pueden seguir. Publicidad, pausa. Sí. Y yo en ese momento dije, bueno, le voy a meter la ficha Neom, o sea, yo lo que dije fue, porque yo suelo ser una empleada entregadísima al trabajo. Yo dije, bueno, ya yo tengo más de 10 años de experiencia y en todos los trabajos en los que he estado me entrego totalmente. ¿Por qué no entregarte para ti, para tus negocios? Total, yo dije, o sea, si soy capaz de entregarme de esa manera a un empleo donde quizás no soy la dueña, donde no tengo intereses, sino simplemente servir, o sea, prestar un buen servicio, porque no lo puedo hacer en algo que es mío. Sí, pero es que no tengo plata, no importa, algo pasa, algo sale. Y sí, o sea, y en ese momento me enfoqué en eso. Y con la intención del libro, y ahí fue donde cuando yo les dije que de pronto pensé en Hotmart, pensé en estas plataformas y no sé qué, pero ese fue mi punto de quiebre. O sea, y les digo que primero tuve que hacer un proceso de sanación, no solo interior, sino también física, porque yo terminé enferma, o sea, tuve que ir a terapia psicológica, o sea, tuve que reconstruirme nuevamente para yo poder sentirme bien y dar ya ahí sí los pasos que necesitaba para avanzar. Entonces, digamos que ese fue ese punto de renacer. Y miren algo tan curioso, que esto yo siempre lo cuento con mucho cariño, o sea, con mucho amor. Y se acabó el año, se acabó 2024, lo finalicé feliz porque me atreví a tomar esa decisión que la venía ahí rondando y no había sido capaz. Y yo vine aquí en diciembre, Lina me hizo un fotoestudio y yo le decía a Lina, quiero unas fotos así súper chéveres, súper brillantes y no sé qué, y hicimos las fotos de diciembre y a mí la gente me decía, como que yo recuerdo que mi papá me decía, pero tu fotoestudio, para que yo no importa, yo quiero unas fotos. Déjenme ser feliz. Déjenme ser feliz, yo quiero unas fotos de Navidad, de cierre de año, porque quiero cerrar el año así, y bueno, hicimos unas fotos, un vestido dorado, copas, no sé qué, y de hecho fue la primera vez y Lina me decía, pero Ingrid, suéltate, o sea, porque me costaba, o sea, yo hablarle a una cámara, para mí eso era difícil, yo eso nunca lo había hecho, y bueno, total, salieron las fotos súper lindas, y empieza el año, y ya yo cumplo año en febrero, y yo dije, yo me quiero proyectar este año como floreciendo, yo decía así, floreciendo, y yo le mandé una foto. Y otra vez viene la foto y yo le mandé una foto a la orden. Y le dije, Lina, yo quiero unas fotos bonitas, que proyecten paz, y no sé, que tenga flores, que quiero verme floreciendo. Así me quiero ver, me puedes tomar, bueno, listo, sí, Ingrid, trae las fotos, trae las flores, hicimos las fotos, quedaron las fotos lindas y todo. Y ahí, esa es una de las fotos, la foto de la portada. Bueno, yo me tomé la foto. Yo cumplo año el 15 de febrero. Logramos hacer las fotos creo que el 13 de febrero. Y yo le había pasado, o sea, yo le había contado de mi idea a Diana
que fue la persona creativa que yo les dije detrás del libro. Y bueno, listo, ya le pareció súper genial. Bueno, vamos a reunirnos, así duramos un mes. El 14 de febrero nos pudimos reunir. El 14 de febrero cuando nos reunimos, me dice Diana, bueno, ahora hay que pensar cómo va a ser la portada del libro. Hay que tomar fotos o hay que ver qué quieres, cuál es tu idea. y no, fíjate que ni siquiera fue así. Yo le dije, bueno, listo, está bien, tú me dices la fecha. Y entonces, bueno, hay que empezar a alimentar la página. Yo dije, bueno, yo tengo unas fotos que yo todavía no he publicado porque son las fotos de mi cumpleaños, no sé qué, y le mostré las fotos. Y también tengo unas fotos que me tomé en diciembre, mira, son estas, no sé qué. Y Diana dice, Ingrid, pero, o sea, esas fotos pueden ser la portada del libro. Y yo, ¿verdad? ¿Tú qué? Sí, déjame, bueno, total, ella se llevó, pásame las que más te gusten. Y ella se llevó sus fotos, yo le pasé las que más le gustaban. Y cuando ella me manda un bosquejo del libro, yo dije, wow, o sea, y así fue, y así nació la portada del libro. Y yo ya me había proyectado como eso, o sea, yo dije, bueno, este es el año de renacimiento, el año de florecer, el año de todo, y miren cómo los elementos fue se fueron engranando. Lo que yo les decía hace un momento, o sea, Dios, o sea, yo siento que fue Dios, ¿no? Que hiló todo, me dio a mí la idea de la foto, tuvo Lina ahí que estaba, mejor dicho, disponible, y las fotos salieron divinas. O sea, yo siento que todas las fotos fueron como, o sea, fueron diferentes a las de diciembre, porque las de diciembre también quedaron lindas, pero yo siento que estas quedaron más lindas. Y ahí mismo me morí y reviví, porque la primera foto, Lina me dijo, Ingrid, no sé, busca otra manera de colocarte porque parece que te moriste. Y yo estaba acostada con la flor así. No me acordaba de eso. Y yo dije, ay, no, ahorita borra esa foto. Y así, y empezamos, y ahí mismo yo dije, ahí mismo morí, y ahí mismo renací. Y sí, en realidad, digamos que fue eso, o sea, fue ese punto de quiebre. Fue lo que me llevó a esto, y de hecho, ya yo tenía en mi corazón esa intención de florecer, y es lo que me alienta. Hoy día todavía me sigue alentando, porque no crean que yo estoy aquí y que todo es así. O sea, hay momentos en los que me siento que bajo, o sea, bajo la nota, y que también me siento nuevamente con incertidumbre, o sea, como que qué va a pasar ahora. Yo tengo muchas ganas, muchas ideas, yo me visiono con este libro en no sé qué parte y esto y lo otro, y hay veces que esa vocecita loca que tiene uno adentro me dice como que está soñando mucho, eso es mucho, y entonces me empiezo como también otra vez a sentir bajita, pero me acuerdo de cómo empecé yo este año y de que yo me había visionado que este año iba a ser para florecer, y entonces empiezo a evaluar lo que ha sucedido hasta ahora y digo, has logrado mucho ya. Entonces no te sientas chiquita, o sea, vamos, otra vez empiezo el proceso y allí vamos. Miren que yo no había hecho más nada, y ahí es lo importante de uno colocarse en movimiento. Yo duré como, pongámosle 3, 4, creo que un mes completo sin hacer más nada. Yo hice el lanzamiento del libro, no sé qué, y subía cositas en Instagram, pero ya, no había hecho más nada. Y hace 2 semanas que yo dije otra vez, bueno, ya, no más, se quita lo que se tenga que quitar y empiezo otra vez. Y miren que cosas de la vida, la semana pasada, no, ¿qué semana pasada? El lunes salí a hacer una visita, porque bueno, ahora también estoy emprendiendo con Yambal, o sea, yo estoy metida en todas las cosas, y salí a hacer una visita con la directora, y ella me dijo, Ingrid, yo tengo que entrar a cobrar algo a la Universidad de Córdoba, ¿me acompañas? Y yo, bueno, listo, vamos, yo te acompaño. Y allí resulta que estando ahí, estábamos en la oficina de egresados, y yo le dije a la señora, ay, yo soy egresada de aquí, yo escribí un libro, será. Y me dijo, ay, mira, nosotros tenemos un espacio en la radio, yo que tengo que hacer nada, ven el miércoles a las 9 de la mañana, y yo como que, ¿en serio? Sí, y bueno, y así fue, o sea, entonces cuando uno se pone en movimiento también las cosas, lo que yo digo, o sea, Dios quizás tiene las puertas abiertas, pero yo a veces me la paso encerrada en el cuarto de mi casa, haciendo no sé qué. Esperando que te caiga de... Y sí, o sea, cuando mira, uno... mijita, ve. Total, y cuando uno sale, uno encuentra. Entonces, fíjense que en esta semana, ya el miércoles estuve en la radio de la universidad al aire, hablando del libro, hablando de todo este proceso, hablando de muchas cosas, que también fue algo tan lindo que me llenó a mí el corazón, porque fue volver a la universidad donde yo fui una jovencita, te formaste, donde me formé, sí, donde habían tantos sueños y tantas ilusiones, y también donde pasé muchas situaciones, porque la vida universitaria a veces no es tan fácil, y en la Universidad de Córdoba se hace a veces un poco más compleja.
y regresar hoy con un proyecto de esto, contando una historia y viendo, diciéndole a la gente si se puede y todo, y ya hoy estoy acá. O sea, en esta semana ha sido fructífera. Entonces, es eso, o sea, es como que cuando uno también trabaja, sí, o sea, trabaja por lo suyo y empieza a dejar esos paradigmas, es como que no importa, vamos, incluso hoy, yo todavía esta mañana decía, bueno, y si la gente no llega, ¿qué va a pasar? Y yo después dije, bueno, pues que llegue, sí, yo le dije a Lina, bueno, pues si no llega la gente no importa, grabamos y después yo lo subo a Instagram, lo subo a YouTube y lo damos a conocer, como yo decía el miércoles en la radio, ya con las redes sociales, ¿a dónde es que nosotros no podemos llegar? O sea, cruzamos el mundo. Entonces, es cuestión como de quitarse esos miedos, ¿sí? Y que las cosas pasen, o sea, hoy fue un día caluroso y fue un día, o sea, que yo todavía antes de venir acá yo decía, Dios mío, y que todo eso también me atrasó un poco, pero dije, no importa, pero vamos, o sea, vamos porque, y miren, o sea, el espacio, todo tan bonito, y uno se desconecta, porque en realidad uno se desconecta y eso es, digamos, lo que yo agradezco de todo este proceso, porque así como yo siento que recojo mis frutos, también tengo la oportunidad de brindarles a los demás espacios donde se sientan también agradables, que es lo que yo siempre he querido. Y por eso los lugares siempre son especiales. Que yo, pues yo podría colocarme en cualquier esquina y aquí está el libro, ves el libro, pero no, o sea, la idea es como que las personas también logren vivir una experiencia bonita, que se sientan agradables, y darle el valor también a tu obra. Exactamente, y darle valor a la obra y darle valor a todo, o sea, porque es que, ¿qué pasa? O sea, yo siento que esto es un servicio y entonces no es solamente el valor que yo le doy a mi obra, a mi libro, a mí, ay, yo soy la escritora, sí, pero es que en realidad ningún artista, o sea, ningún artista no, o sea, nadie es sin la otra persona. Y para mí es muy importante que las personas que asistan, que las personas que estén, conozcan y se sientan también agradables, ¿sí? Porque en realidad es eso. O sea, yo siento que es un servicio, por eso yo a veces me preocupo tanto por los detalles. Hoy dejé como que todo fluyera, pero siempre soy como de muchos detalles, de muchas cositas y soy, a veces no es bueno porque a veces eso puede generar estrés. Pero sí, se atiendo como que todo tiene que estar bien organizadito. ¿Por qué? Para que cuando las personas desde el momento que lleguen se sientan bien. Y es como que siempre ese mensaje que quiero llevar. Entonces, bueno. Bueno, bueno, Ingrid, muchas gracias a todos ustedes por venir. Te felicito porque me parece que eres muy valiente, que te has atrevido y que por ver el mundo también he visto y en tu lenguaje corporal, que es un proyecto que es muy personal, muy íntimo tuyo, que es como esa parte más vulnerable de ti, y mostrarla hacia un público, lanzarla hacia el mundo, es como lanzar hacia el mundo, da miedo, pero está grave. Entonces, te felicito por tener lugar de lanzarla al mundo, de enfrentarte con cualquier cosa, de recibir las críticas, de pararte ahí y a pesar de que no estés completamente segura, porque todos tenemos inseguridades, seas lo suficientemente valiente como para estar acá haciendo esto, a pesar de que estamos 1, 2, 3, 5, 6, 100 personas. Es muy valiente de tu parte. Pues sí. Gracias. Y bueno, el hecho de que estén también todos aquí, yo créanme que lo agradezco infinitamente. Para mí, si el mensaje llega a una persona, ya yo me siento complacida y me siento servida y siento que con eso le doy la honra a Dios, ¿no? Que es realidad mi coequipero principal y siento que es un servicio o una misión que Él me ha dado a mí. Así lo he querido ver, de yo llevar este mensaje. Y con que una persona lo escuche y con que una persona le llegue al corazón, siento que ya hemos ganado muchísimo. Y hoy aquí no hay una, hay muchas. No las he contado, pero sé que hay muchas y no sé cuántas personas de pronto nos estén escuchando en vivo también a través de Instagram. Entonces, digamos que se ha logrado todo. O sea, ni siquiera hemos logrado mucho, o sea, se ha logrado todo. Entonces, eso es lindo. Y en realidad, quisiera pues decir que toda la gloria, siempre en mí, toda la gloria siempre para Dios, porque Él es el que hace todo esto posible. Yo siento que
si no fuera por él, nada de esto se pudiera dar. Bueno, Ingrid, muchas gracias. Un aplauso para ella. ¿Qué hace uno cuando uno lo está aplaudiendo? No sé. Ingrid, tú trajiste libros, ¿verdad? Sí, claro. Yo Ingrid trajo libros, quien lo quiera comprar, quien lo quiera adquirir y que lo firmado por la autora. Sí. Está aquí. Y en la mesita tenemos cafecito, aromáticas y galletas. Hay algo de pronto, Lina, como para que ellos conozcan. Bueno, por todo lo especial del libro, digamos que los que yo promocioné, que estos son todavía las unidades de lanzamiento, yo los organicé como en un kit de luz, que así lo llamé. Sí, entonces viene el empaque, viene el libro, viene con un separador de libro y 2 recordatorios, que son los recordatorios de pronto pues de las marcas Neón que les hablé de ropa deportiva, y Crea Artesana, que es una marca nueva que nació de la mano con el libro, que son velitas artesanales, velitas aromáticas artesanales. Entonces este es el kit de luz que está pues digamos todavía en lanzamiento. Así lo tengo yo, igual también aquí en Café con Letras queda disponible, pero aquí queda solo el libro. Entonces, los que la quieran conmigo obviamente llevan el detalle del kit de luz, autografiado y todo. Así, tiene un costo de 55,000 pesos el kit de luz. Creo que eso se llama mercadeo. Sí, también. Claro. Totalmente la gente leía por cuestión de cultura, porque no leía. La gente volvió a leer es más que todo por adaptaciones de cine o por tendencia social. Sí. Ella publica, nos llaman nosotros. Y de manera adictiva, todo lo que es digital llama la atención de las personas y comenzamos a consumir hasta no nos gusta. Sí. Es que en realidad ya hoy día se manejan tantos elementos y bueno, aquí está disponible. Nos comparte redes sociales para seguirte, Claro que sí. En mi Instagram y en TikTok también me encuentran como Ingrid con S, Paola, BN, B corta. Así estoy en Instagram y también aparezco en TikTok, y bueno, tengo un canal de YouTube que apenas lo estoy empezando a alimentar, pero pues allí también en el Instagram aparece un enlace donde aparecen las demás redes sociales. Bueno, y algo que también quiero contarles, y es que bueno, esta semana logré terminar algo que se llama un diario de paz. ¿Sí? Justamente ese día que cumplí años, tuve la iniciativa de sacar 33 consejos que me han llevado a mí a adquirir paz en medio de estas situaciones complejas. Entonces pues saqué en ese momento los consejos y ya logramos organizarlo pues también para que las personas lo puedan tener. Ese sí ya lo cargué en Hotmart. Es como un detalle, pues de pronto tiene un valor, pero es más como algo pues significativo por el tema de la página, porque también toca dejarlo en la página y eso, y ese tiene un valor de 15,000 pesos. Ese está en Hotmart, y allí en el link que está ahí en mi Instagram también está cómo adquirirlo en Hotmart, que pues lo dejé. El valor de él son 50,000 pesos, pues valor comercial, pero pues yo por toda esta época lo voy a dejar así en 15,000, entonces también si les interesa. Bueno, hay un detalle del libro, es que son tantas cosas, tantos elementos. El libro tiene un espacio que se llama Inspírate, para que las personas también puedan escribir, ¿sí? Entonces, no es solamente que la persona lea, sino que también logre de pronto pues, desahogarse, o si le gusta escribir, también escriba. Entonces, también es un detalle que tiene el libro. Y asimismo el diario de paz. También en el diario de paz yo les doy un consejo, les identifico cuáles fueron las herramientas que yo usé, y les dejo como un espacio para que la persona también identifique sus herramientas. Entonces, pues también si les interesa lo pueden adquirir allí. Ese sí está digital totalmente. Y bueno, el libro. Bueno. Y ahí está el tinto, no van a dejar el tinto servido.